Así comienza. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Su Mundo con el Pueblo, desde Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos una realidad aquí y allá. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí y ahora desde la República Dominicana, aquí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, de Multimedios Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad, de las manos del doctor Leonardo Suero, el más viral. Dime, Suero. Muy buenas tardes, hermano, y en ti a esa legión de telespectadores, amigos y relacionados y telespectadoras que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales, no sin antes decirle que son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158 y con gusto lo estaremos sacando al aire. Mándenos su video, haga su llamada, porque Su Mundo con el Pueblo, un pulmón al servicio de la colectividad, al servicio de los más necesitados. Marino. Bueno, Suero, muchas cosas, Suero. Interesantísimo. Pero sobre todo algo muy lamentable es la situación de Haití. Ay, sí, claro. Dentro de toda la desgracia que ya tiene Haití con las bandas, la pobreza, la miseria acabando, Haití tiene una inundación. Hay un terremoto de tantos niveles que van 43 muertos y 11 desaparecidos. Y para colmar ya la desgracia, esta mañana reciben un sismo de 4.9 que se llevó a 4 personas. Destrucciones Sí, en algunas propiedades públicas es. y privadas. Cuánta desgracia para ese pobre país, para ese vecino. Haití tenemos que ponerlo en una cadena de oración. Hay que orar por Haití. Así como caramba. rezamos cuando hay un enfermo, un amigo relacionado, hay que rezar por Haití, porque como bien tú señalas, estas lluvias han traído destrucciones por las inundaciones, destrucciones de vivienda, destrucciones de cultivo. Haití, que tiene pocas tierras fértiles. Sobre todo en la zona de Jeremí, que es cerca de Pedernales. En esa zona fue donde ocurrió ese sismo. No, y el propio desbordamiento del Río Blanco, que colinda con la República Dominicana. Yo creo que fue en el 2010. En el 10, cuando la desgracia cuando famosa. fuimos a Jiménez. Nosotros, tú sabes que una semana antes andábamos nosotros rututeando en el 2010. No me digas. Sí, por allá, por Jimaní. Y luego cuando aconteció ese fenómeno de la naturaleza, regresamos, señores, y el hedor a cadáveres. Ay, yo recuerdo. Se sentía a kilómetros antes de llegar a Jimaní. Y no quizá eran de personas, aunque entró la lluvia en el cementerio y lo borró prácticamente, arrastró cadáveres, pero hubo muchos animales que se ahogaron y esos cadáveres se pudrieron. Y a kilómetros, a varios kilómetros de Jimaní, sentía usted el oler a putrefacción. Y naturalmente, como bien tú señalas, ese movimiento telúrico de 4.9 en la escala de Richter, que es imagínate, desolador. Todavía se sienten los efectos, Marino, del huracán, del terremoto que devastó prácticamente Haití. Dicen, y usted sabe que no hay estadística, que supuestamente delegadamente murieron más de 300,000 personas. Esa fue una cifra que se tiró al aire, pero aparentemente fueron más. Todavía hay gente viviendo en campamentos, en carpa y en la zona. Lamentable, hermano, y encima de eso tantas desgracias. Y en el plano nacional aquí también hemos tenido ya muerte por las inundaciones. Tenemos un muerto y algún desaparecido también. Y lamentamos, señores, que a pesar de tanta lluvia, la capital dominicana, Santo Domingo Este, Norte y grandes ciudades del país, tiene carencia la gente de agua servida en casa, porque no hay forma de tanta lluvia de conservarla, porque seguimos con el gran problema
que no ha enfrentado ningún gobierno, que es limpiar las presas para guardar agua. Están todas en un 70-80% llenas de lodo. De sedimento. Sedimento, no la arreglan, no le importa. Entonces viven quejándose y diciendo que están haciendo. Aquí lo que se está en reelección, que independientemente que el presidente dice que no, que va a esperar agosto para hablar, pero todos sus equipos están trabajando para la reelección. Sí. Aquí se ha dicho, Marino, que un porcentaje importante de las aguas pluviales se pierden. El 80%. Pero tienen que perderse porque yo creo que sería más productivo. No es que no haya la necesidad de construir algunas presas en lugares estratégicos, pero si limpiamos la que tenemos, pues necesariamente parte de esa agua que se pierde se quedaría en las presas para ser utilizada para el consumo humano, para la producción de energía y naturalmente para el regadío de los productos que se distribuyen a través de los canales de distribución del agua para los proyectos agrícolas. Sería interesante que las autoridades tomaran la palabra y se limpiaran las presas, porque ahí también se encontrarían miles de metros cúbicos de agregado, gravilla y materiales de construcción, y de una forma u otra eso daría dinero. Y yo creo que las personas que bregan con grancera deberían hacer un fideicomiso, si se puede hacer eso, para pedir al gobierno que le dé la posibilidad de limpiar las presas y que todo el beneficio que haya ahí, pues ellos puedan distribuirlo, porque el capital invierte para tener beneficios. Pero ahí usted va a encontrar cualquier cantidad de chatarra, nevera, hierro viejo, y que también se hace dinero. Ahí no hay ganancia, no, para los tigres, no, porque tú sabes que no, aquí... pero te digo para la empresa. Sí, no, las empresas dominicanas o extranjeras que toman un fideicomiso, es cuando todo es ganar, lo quieren todo hecho ahí para repartirse dinero entre ellos y ante sus concesionarios, tú lo sabes. Mira, hoy Carlos Peña, el de Hens, el de Generación de Servidores, hizo unas declaraciones fuertes sobre el tema de la Balcázar ahí, que esa Balcázar de unos turcos, turcos que fueron expulsados de África. Óyeme, expulsados de África, eran delincuentes internacionales. Pero oye lo lindo que dice Carlos Peña. Allí Erdogan lo está esperando para tomarse un cafecito con ellos. Para que tú sepas. Oye lo que dijo Carlos. Tú sabes que por ahí mismo donde está en esa barcaza está el muelle por donde entra el clinker. Que va ¿a dónde? A las empresas del presidente, a la cementera del presidente. Sí. Eso ahí hay un contubernio, supuesta y alegadamente. El presidente tiene una fábrica de cemento, lo que era Villella. Y es por ahí mismo, por una zona de amortiguamiento. Señores, una zona de amortiguamiento, cuando se habla de reservas naturales o de las reservas científicas de ébano verde, que la conozco muy bien porque trabajé ahí en fundaciones conservando el ébano verde. Cuando se habla de la zona de amortiguamiento, para que la gente entienda, es como que tu casa entera, tu casa es la reserva y la galería es la zona de amortiguamiento, tu jardín. Lo que infecta tu jardín infecta la casa. Entonces, una zona de amortiguamiento, el tratamiento que se le da en materia ambiental es el mismo tratamiento que la misma zona de reserva como tal. Pero no, aquí no valió que los grupos ambientalistas protestaran, advirtieran los técnicos del peligro que suponía montar una Balcázar ahí en los Negros de Asua. Se hicieron todas las advertencias. Y fíjense ahora, señores, esas rocas coralinas, todo ese mundo del mar muriendo. Nunca se había visto en toda la vida la muerte ni siquiera de un solo pez ahí. Y nada, esto no parece nada, porque este gobierno parece que con los compromisos que ha tenido con sectores poderosos, ha decidido entregar el país a las granceras, a las plataformas de energía eléctrica, a los empresarios. Pero tú sabes que este verdugo dueño también es de turco. ¿Tú sabes dónde aparecen también? En los papeles de Panamá. Es de lo que está ahí también. Los Panama Papers. Bueno, los Panama Papers. Mira, el presidente de la República, Marino, inició en la mañana de ayer un programa de reforestación que busca reforestar
320,000 tareas. Eso va a salir entre este año, 2023, y el año siguiente por 2.180.330 millones de pesos. 2.130 millones de pesos va a salir de esa reforestación. Ayer mismo fueron entregadas 902 millones de pesos a medio ambiente para iniciar ese proceso de reforestación. Eso está bien. Sí. Iniciar ese proceso de reforestación está bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú controlas que hay eso? una dicotomía. ¿Por qué la dicotomía? Porque mientras reforestamos y sembramos árboles para retener el agua, porque son las hojas que retienen las lluvias y las van filtrando poco a poco, y por eso el caudal de los ríos, pero entonces tenemos en medio del lecho de los ríos grancera, acabando y depredando los ríos. Entonces, hubiese sido un doble play que el presidente había hecho cuando ordena la reforestación de estas 300,000 tareas y emite un decreto ordenando a las Fuerzas Armadas que ocupen los ríos del país. Que los guardias que están ociosos hagan campamento a la orilla de los ríos para que pernocten ahí, como se está haciendo en la frontera con el Cefrón. ¿Con qué propósito? Para poder atrapar a todo aquel que ose sacar un callao. Cuando hablamos de callao, usted sabe que una piedra lisa que no tiene mucho poro, del río. Entonces, y ahí sí fuera creíble ese programa de recuperación de los ríos, pero esto es dando vuelta en la rotonda. Porque por un lado se determina que se reforeste, pero por otro se le da permiso a la grancera. El principal depredador de los ríos y fuentes acuíferas es el gobierno, es el Estado. ¿Por qué razón? Porque es el que construye carreteras, es el que construye caminos vecinales, es el que construye edificios. Entonces le dan esos permisos a las granceras para que extraigan de los ríos y las fuentes acuíferas material de construcción. ¿Qué hace? Que se evaporan los ríos. Claro. Ahí vimos a Luis Carvajal en ese proyecto de reforestación muy bueno. Y el sociólogo, creo que ahí está el sociólogo de la sociedad civil, ¿cómo que se llama el sociólogo? Uno que interviene mucho en los medios de comunicación. Pero ¿cómo tú le das seguimiento para saber que se sembraron esas plantas? ¿Quién la va a fiscalizar? ¿Quién la fiscaliza? ¿Quién la va a fiscalizar? Y precisamente en un año preelectoral aprobar una millonada así. Yo no confío en esta gente. Que por cierto, hoy se cumple un año, señores, exactamente un año del vil asesinato de Orlando Jorge Mera en su oficina. Ya un año. Un año se cumplió hoy del asesinato de Orlando Jorge Mera, que nosotros condenamos ese asesinato. Y creo que se le echaron 30 años a Caranday, pero vamos a limitar el comentario para darle las buenas tardes a Joaquín Caraballo, que se ha hecho presente aquí en el C. Adelante, Joaquín Caraballo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los amigos televidentes que siempre están en sintonía con su mundo, con el pueblo. Realmente el tema que ustedes están tocando es importante, de que las autoridades hayan iniciado un proceso así de siembra, vamos a decirlo. Y lo interesante de esto sería que se pueda desarrollar de manera permanente y siempre sancionando a los que viven todos los días de una forma u otra agrediendo al medio ambiente, a los ríos, a los bosques, personas que se han hecho millonarios o millonarias sacando agregado de los ríos, vendiendo maderas en las lomas con sus aserraderos en un lugar donde todo el mundo lo ve. Hagan ese plan, desarróllenlo, llévenlo a diferentes puntos del país, pero que haya un régimen de consecuencia con los agresores. Joaquín, tú te has preguntado. No podemos bajar la guardia con eso y un borrón y cuenta nueva. Hay que darle. Tú te has preguntado, por ejemplo, cuáles son las especies que se van a sembrar. Porque aquí no hay criterio en eso. Ese es otro tema. Aquí se introdujo la acacia magium, que da una madera muy bonita, pero que se calcome rápido. Sí. Se introdujeron de otros países. El nin,
pero también... Eso sí es un disparate. Un disparate, pero que son vampiros del subsuelo. Sí. Y metieron una serie... El laurel. Laurel, pero sobre todo metieron también de que se saca el mentol, el eucalipto, que es un vampiro de los suelos. Se traga el agua. Sí. Entonces, sin los criterios biológicos de la botánica, científicos, comenzaron a introducir especies aquí al país a lo loco, cuando aquí en realidad lo que hace falta es agroforestería. Si el gobierno dice vamos a hacer una agroforestería, vamos a poblar las montañas, esos lugares de tierra del Estado y de los pobres, de café, cacao, aguacate, sí. Nosotros estaríamos entonces proporcionándole a esos agricultores a mediano y largo plazo una producción de aguacate de tal dimensión que podamos exportar, pudiéramos estar produciendo café de alta calidad con la agroforestación, pero no, detrás de eso hay que ver quiénes son los que se benefician de esos millones y millones que ya se comenzaron a desembolsar sin aclararle al pueblo si hubo una licitación, quiénes son los que la van a sembrar, dónde están los viveros donde se van a hacer esas siembras. Y es sospechoso que en un año preelectoral tiren esta millonada a la calle. Y parece que el presidente no le puso atención a la crítica que le hizo Guillermo Gómez y a la crítica que le hizo el presidente de la Cámara de Diputados al señor Sahara Hatton, porque uno y otro los que estaban eran defendiendo compañeritos de la base que estaban nombrados en medio ambiente. Se le hizo una crítica ácida, le cayó arriba la propia Farideh Raful y otros connotados dirigentes del PRM, pero el presidente le dio un voto de confianza ayer a Sahara Hatton, claro, al entregarle esos 902 millones de pesos para reforestar 320,000 tareas. Entonces... 320,000. 320,000 tareas. Dice aquí el periódico que... él fue que dio el permiso a la Balcaza. La jornada de reforestación de 320,000 tareas que se llevará a cabo en todo el territorio nacional. 320,000 tareas. Bueno, esos son el papel, coge lo que le pongan. Se entregaron ayer mismo. No, 320,000 tareas. 900, un buen pedazo de terreno. 902 millones. El país. 902 millones. Ya en el 2023 se va a gastar eso. Y en el 2024 se gastarán 1.278.3 millones para un total de 2.180.30 millones. Miren, ayer también... En 2 años. En años preelectorales. Espérate. Ayer Indocafé, creo que fueron 2 millones de plantas también que van a entregarle a los productores. De plantas resistentes, sí, a la broca y esas cosas. Sí, ahí la meten todo. Lo que dice Marino es sumamente importante, o sea, sobre qué tipo, digamos, de plantas es que van a sembrar. Esas informaciones son básicas, informarlas, porque es que, o darla a conocer. Porque es que cuando usted dice, bueno, vamos a sembrar a nivel nacional o tanta tarea, ¿con qué? ¿Qué es lo que van a poner ahí? ¿Cuál es el efecto que va a surtir? Porque algún objetivo debe cumplir a largo mediano plazo. Como que me río un poco, porque yo recuerdo con el gobierno de Jorge Blanco, se ordenó que los guardias y servidores públicos los fines de semana fueran a cortar la caña. Claro, sí. Porque había un problema, no sé si con Haití. Pero ¿qué acontece? Que la gente llevaba hasta tanques de 55 galones para llenarlo de guarapo. Sí. Cortaban 3 cañas. Se llevaba un tanque de guarapo. Eso va a pasar lo mismo con los palos estos que van a sembrar. No. Eso es cheche. No, y cómo que eso no hay cómo fiscalizarlo. Porque el gobierno no ha demostrado seriedad en las ejecuciones de los planes que ellos dicen. Aquí hay técnicos que saben qué tipo de árbol hay que sembrar y cuántos árboles caben en una tarea. ¿Y dónde está el mapa? O por tarea. Espérate, ¿dónde está el mapa? Un mapa ahí, sí. ¿Dónde está el mapa? ¿En qué lugares del país se van a sembrar esas 300,000 tareas? Porque en la George Washington tiene que haber un mapa donde se necesita reforestación. Y quiero decirte que el hecho no es reforestar simple y llanamente. Usted siembra un árbol, pero tiene que darle seguimiento.
porque hay lugares inhóspitos donde no hay agua, que ese árbol que se siembra, si no es regado constantemente, se seca. Y técnica de siembra para saber qué árbol puede darse en tal o cual terreno, porque no es lo mismo sembrar en el sur, en terreno inhóspito, que sembrar en el Cibao. Pero es de prioridad sembrar en la cabecera, digamos, de los ríos que generan el agua que llega aquí a la ciudad o que llegan a las diferentes comunidades a nivel nacional. Vamos a ver, Joaquín, que hay una llamadita. Adelante, ¿quién y desde dónde? Mr. Betance, desde Fort Lauderdale, Florida. Adelante. Yo vi el ministro de Educación hoy hablando de que hay 85,000 estudiantes ya que van a coger inglés para fluir en whatever, para hablar inglés. Entonces yo digo, si la educación dominicana, según salen salió en los países como muy bajo en la educación, ¿cómo van a confundir los niños ahora para meterle dos idiomas, para confundir con dos idiomas ahora a los niños? Vamos a aprenderle el nuestro primero y yo creo que podemos darle el segundo en inglés, porque si le meten inglés ahora, como dicen ellos, para que ellos tengan un futuro mejor en trabajo, pero vamos a enseñarles el nuestro. Yo creo que, no sé si estoy confundido, porque yo aquí cuando vine a este país tuve que aprender, vine con buena educación de mi país en el 69. Yo vine en el 69 aquí a Estados Unidos. Wow. Y tuve que aprender inglés. Trabajo con el gobierno y ya tengo, pero yo hablo un buen inglés. Además, yo fui con un compañero amigo mío americano de aquí de Fort Lauderdale y fuimos a un colegio en Santiago que supuestamente dan clases en inglés solamente, dominico, whatever, no sé cómo se llama, dominico, un colegio dominicano que se llama Dominico English, eso. Ya, dominico americano. Comenzamos a hablar inglés con una señora estaba, y se puso roja. Me dice, mire, se me acabó el inglés. Y era profesora. La profesora líder, ustedes deberían ser los profesores de ella. Exacto. Oh my God. Da pena, es en serio. You know, the people have to learn first your own language and then you speak the other. Okay. Traduce, Joaquín. Mira, si lo cierto es de lo que ha dicho el amigo, vamos a decir que puede que tenga razón, pero aquí hay suficientes profesionales y técnicos que determinan a partir de qué edad usted puede comenzar a darle otro idioma a un niño. Y realmente nosotros estamos atrasados en ese sentido. El inglés por inmersión que se comenzó a desarrollarse, creo, en el gobierno de Lionel. Solo dejan caer. Eso todavía se está llevando a cabo. Eso ha jugado un papel importantísimo aquí. ¿Por qué? Porque ese inglés, ese francés que le dan a usted en la escuela, eso es para usted pasar una materia. Eso no es para usted poder entablar una conversación con alguien. Ni siquiera es básico. No, entonces yo creo que sí se debe implementar. Y existen estudios tanto nacionales como internacionales de cómo eso debe implementarse. Lo que dice el amigo de Miami. Ahora, muy pequeño. Dice el amigo de Miami que ya el ministro, si le seguimos la palabra a él, que ya el ministro de Educación ha dicho que hay 85,000 estudiantes a los cuales se le va a inducir en el idioma inglés. ¿En cuáles centros educativos? ¿Y en qué nivel? ¿Con cuáles profesores? Es el ministro. ¿Cuál es la currícula que se le va a dar? Porque todo eso son declaraciones para darle vuelta en la rotonda, declaraciones de prensa. Vayan los próximos 6 meses. Aquí es escuela muy buena. Que vayan los próximos 6 meses a ver si de esos 85,000 se han graduado 1,000. De verdad es que no. Eso no es, aquí la graduación no se disfrazan. Pero si es bajo un sistema como el inglés de inmersión, es sumamente importante, sí. Señores. Ahí el que entra ahí o aprende. Sí, sí. O al final se sale. ¿Y ese programa está vigente? Sí, bueno, claro. Sí. Y se desarrolla en diferentes lugares. O sea, hay instituciones como, creo que la UNFU,
en la misma UAS. Pero siempre. Y en muchos puntos de aquí sí se implementa ese programa. Siempre bueno. Se ha hecho el intento. Muy bueno. Y se han hecho 372.632 anuncios con 25 centavos de que se va a iniciar en las escuelas públicas del país el aprendizaje de un segundo y a un tercer idioma. Y eso se ha quedado en muchipluma nomás. Que en la tanda extendida puede ser una opción. Con el agravante, señores, que en un mundo donde hay todo lo que es la inteligencia artificial, todo el lenguaje de la exponencialidad, es en inglés. En inglés es el idioma universal de la tecnología de la inteligencia artificial. Es necesario el aprendizaje del mismo, porque cuando tú entras en internet te vas a encontrar que los comandos son en inglés la mayoría. Sí. Entonces es importante, pero lo que dice el hombre de Miami es: ante tanta deficiencia, primero enséñenle, porque si los muchachos de aquí no están calificando español ni matemáticas. No yo entendí la sátira de él. Puede ser que él tenga razón, sí, pero aquí estamos atrasados en eso. Si no se saben los verbos, los pronombres, que es un diptongo, etcétera, en español, pero, imagínense en inglés. Pero fíjese una cosa, que aquí se promueve mucho el inglés. Pero una de las materias que debe ser fundamental aquí es el francés, para poder entender a los vecinos más cercanos. Pues los vecinos más cercanos no hablan francés. Bueno, creol. Hablan creol. Pero que es una vía para usted entenderlo. Y para ir a la escuela hablan francés. Sí. Pero es una vía para entenderlo, porque inglés, pero esas personas, o sea, los haitianos se mezclan entre nosotros, se ponen y hablan, y usted no sabe lo que ellos están mencionando cerca de usted. Mire, vamos el tío me ahora que habla francés no, pero que hay que por mi casa se está predicando en creol. ¿Y en qué? No me diga. Para que lo sepa. ¿En creol? ¿En qué escuela de la República Dominicana se va a enseñar cibaeño? Ay, vamos a una pausa. Regionalismo, no. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, desde la República Dominicana para el mundo. Multimedia Su Mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Leonardo Suero. Bueno, la Corte de Apelación del Distrito acogió como prueba el video que la jueza que llevaba el caso del malogrado comunicador Duncan, muerto por el general Alburquerque, que en algún momento le negó inclusive a la familia que fuera actor civil, fue en este caso por la Corte incorporado a las pruebas. Eso de alguna manera, dice la crónica, rápidamente. El video en que se muestra el momento en que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Compré dio muerte al comunicador Manuel Duncan fue admitido por el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, por lo que se podrá utilizar como prueba audiovisual y o digital. El tribunal dispuso usar la prueba audiovisual contenida en un disco versátil digital, con el cual se pretende probar que el mismo contiene las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local donde resultó muerto Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Félix Alburquerque Compré. Fue el tribunal colegiado que varió y acogió la prueba. ¿Qué trae como consecuencia? Acogió el CD. ¿Qué trae como consecuencia? Naturalmente, la variación calificativa de homicidio involuntario a asesinato. Ay, espérate. Entonces, mientras el hombre pudo haberse escabullido con 2 años o 3, ¿usted sabe? Probablemente tenga en la costilla 30. ¡Ay! Y fue como lo explicó aquí Pérez Borges, que tuvo el profesor Pérez Borges, que estuvo aquí en este espacio y da las explicaciones del lugar. Entonces, es un triunfo para la justicia, pero también esa corte debió referirse a la exclusión de la familia como actoras civiles. Sí, que ustedes no tienen calidad. Bueno, pues yo nunca he visto que una madre, que una hija, que una esposa no tenga calidad para... Como que no tiene doliente. Exacto. No tiene doliente. Es un tipo que llegó, el término tipo es peyorativo, es una persona que llegó de la nada.
Sí, pero como se estaba señalando, como que no se podía demostrar el daño que eso pudo causar. No, porque esa niña, una locura. Esa niña cuyo padre iba todos los días a ver si amaneció bien, darle un beso, mi amor, duerme tranquila, no va a sufrir ningún trauma durante toda su existencia. La esposa, la pérdida de su marido, que era quizás el padre de familia, quizás no era el padre de familia que llevaba la manutención a la casa, y la madre que ve perder a un hijo. Es decir, que la situación se le pone y se le complica a Félix Alburquerque, porque aunque no aparezca el arma con que fue asesinado, el video, al ser aceptado como prueba, hay elementos atenuantes, elementos agravantes en contra del general Compré, que tiene necesariamente que ir pensando en unos pantaloncitos cortos, una chancleta pisañeca y una franela, y par de cantinitas de las familiares, porque se va a pasar una temporadita en la cárcel. Sí. Porque eso es un crimen atroz, que sacudió la conciencia nacional. Que Duncan le dio unos pecosones, pero no había que irlo a matar. Había una desproporcionalidad en las armas, pero bueno, vamos a ver. Y aunque no aparezca el arma, como tú dices, cuando se verifica en los hechos, se sabe diferenciar si una muerte, una herida fue por bala o fue por cuchillo. Pero además, mi querido hermano, se nota el desprecio con que ese señor le dispara. Es un tiro como si fuera un saco de basura. ¡Pah! Un tiro a quemarropa, un tiro letal. Cuando no había necesidad de darle ese tiro. Un problema serio a un borracho. Empieza cuando tú le das el segundo disparo. Pero bueno, le corresponde eso a los tribunales, a aclarar esa Pero parte. Así es, señores, y aquí en Su Mundo con el Pueblo vamos de inmediato, señores, a hacer conexión para ver el boletín del momento, lo que se está fraguando para el noticiero de Multimedios Su Mundo, con la voz de oro, Michael Monegro. Adelante, Michael Monegro. Saludos, Marino, gracias, buenas tardes, saludos, Suero, saludos, Joaquín, y a todo el público en sintonía con Su Mundo con el Pueblo. Señores, hoy se promulgó la ley de protección a personas con autismo, personas autistas, en República Dominicana. Esta ley ha sido algo polémica porque hay una ley de discapacidad que incluye en cierta forma a las personas con autismo. Entonces, esta ley también es muy general. De hecho, el Poder Ejecutivo, en la nota de prensa que emitió hoy, indica que en esta ley hay cosas que todavía hay que corregir, pero que se promulgó para precisamente ir desde ahora proveyendo esa protección a las personas con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y esta noche estaremos haciendo cobertura de este tema, hablando con expertos, hablando con fundaciones de autismo aquí en el país, para tener más información al respecto y tener un juicio más acertado de esta ley, si de verdad viene a resolver un problema o si es de las otras tantas leyes que hay en el país que son como para Suiza en un país de África. Entonces, en Suiza hay algo bueno, líder. ¿Qué hay en Suiza? Dígame. Hoy en Suiza han declarado el sexo como deporte. No, en Suecia. En Suecia. Son al lado. Digo, no vamos a discutir por una letra. Sí, pero eso fue en Suecia. Sí, pero en Suecia ella. Sí. Marino, que tiene muchas cosas que hacer. ¿Te a concursar? No, dejemos a Joaquín. Ahora, ¿cómo llegamos a Suecia de aquí? Por Punta Cana a Madrid. Oye, a Suecia, ¿no? Y que la competencia son entre 45 y 1 hora. Pero venga acá, pero él será la Mujer Maravilla y Superman. Dios. Bueno, señores, en otra información, en el Palacio Nacional hace un ratito, por cierto, se hizo una actividad honrando la memoria de Orlando Jorge Mera, un año de su fallecimiento, pero de eso estaremos hablando más tarde, puesto que ya tenemos a nuestro periodista Víctor Erasme hablando de ese tema. También otra información es que el Reino Unido, hablando de Europa, el Reino Unido aprobó un crédito adicional para República Dominicana por su buen manejo económico de 4.000 millones de libras esterlinas. Ay, no. Dios mío. Señor, reprenda. ¿Pero y cuántos millones de dólares son esos? No. Las libras esterlinas son como 80 pesos, imagínese. ¿Y lo vamos a aprobar? Aprobado. No, porque es un crédito abierto. No es que hay un contrato de préstamo ni nada. Lo que hay hasta ahora es un memorándum de entendimiento. Y ha sido esa apertura por el más buen manejo, dice el embajador del Reino Unido aquí en el país, que ha tenido República Dominicana en temas económicos. Así que es una puerta para coger más dinero prestado. Se están moviendo los lobistas, ¿eh? Sí. Eso es lobismo La puro. gente tiene más dinero para comprar los productos. Claro.
la inflación es manejable, no ha afectado tanto el bolsillo de los ciudadanos. A mí lo que más me gusta, a partir de lo que dice el embajador, a mí lo que me gusta es que la economía crece todos los meses, que la inflación baja, como dijeron ahora en mayo, y la gente no tiene dinero para comprar absolutamente nada. Una farsa. Una farsa total. Pero bueno, señores, siguen en la cifra en 3 muertos en Haití. Algunos medios reportan 4, pero lo confirmado hasta ahora son 3 las personas que fallecieron en Haití a causa del sismo de hoy, de unos 4.95 grados en escala Richter. Recuerden que se hacen varias medidas con varios sismógrafos y luego de que se tiene varias informaciones, pues se hace una media y en eso se queda la magnitud. Y por eso es, unos medios dicen 4.9, otros dicen que es 5. Entonces, mientras tanto tenemos a 3 personas más fallecidas, hay varios heridos. O sea que el Haití sigue todavía teniendo situaciones que le enfrentan con la madre naturaleza de todas las formas posibles. Que si lluvias, que huracanes, que desbordamientos de ríos, inundaciones, terremotos. O sea que es lamentable la situación de Haití. Y por cierto, las Naciones Unidas había aprobado hace unos meses, unas semanas, una ayuda, un fondo humanitario para Haití. Y un amigo haitiano que tengo me dice, si aprueban 1.900.000 se van en la burocracia, que hay que darle aquí, hay que dar allí, hay que soltar allí. Y solamente 100.000, si acaso, llegan a las personas que lo necesitan. Eso no pasa aquí. No, porque no llega ayuda humanitaria. Mire esa estructura, Michael. En ese momento nosotros señalamos que quién iba a recibir esos recursos, cómo lo iban a administrar. Punto de varilla ahí. Hay una cómo iban a focalizar esos recursos. Pero la verdad que yo creo que Haití debe ponerse en oraciones, hacer una cadena de oración, porque la verdad es que las cosas que están pasando en ese país no es fácil. La naturaleza 4.9. La naturaleza está castigando fuertemente. Nosotros hemos tenido hasta de 5.2 y prácticamente no se han afectado estructuras porque el tema de las estructuras, si no hay acero, pues colapsan más fácil. Pero recuerden que fue debilitada muchas quedaron debilitadas con aquel gran terremoto. Aquí hay muchas construcciones, en arcilla, mi señor. De hecho, el reportaje que hicimos la semana pasada con expertos dicen que más de la mitad de las construcciones que hay en el país no cumplen con las reglas antisísmicas para soportar un terremoto de gran magnitud. Digo que no agarre confesar. Yo creo que tal vez sí resistimos uno de 5, de 5.2, 5.3, pero ya cuando hablamos de 6 es un terremoto de gran magnitud y hay que ver cómo responderían las estructuras aquí en el país. Pero bueno, señores, yo les dejo a ustedes ahí comentando y nos vemos en un ratito con más informaciones. Gracias, Michael Monegro, por las informaciones adelantadas para lo que sucederá esta noche. Suero y Joaquín, mire. Fíjate que el director de Impuestos Internos, y Joaquín sabe más de este tema, pues ha dicho que no hay forma y manera de que se deje de cobrar el anticipo de Joaquín, de un 8% a las empresas medianas y pequeñas, porque eso representa 8 mil millones de pesos al año, que esos recursos naturalmente los necesita el Estado. Pero eso se prometió en campaña de que se iba a quitar. Y una cosa con violín y otra con guitarra, y cómo es posible, como señalaba un industrial, que yo tenga que fiarle al Estado, fiarle el pago de impuestos para él luego rebajármelo, pero ese dinero yo tengo que ir a la banca y buscarlo porque estoy descapitalizado. Es una situación que realmente es calamitosa para los productores porque es una especie de suposición de que usted se va a ganar tanto, y sobre esa suposición que hacen las autoridades de impuestos internos, entonces los industriales pequeños, medianos, tienen que pagarle al Estado Dominicano. Posteriormente eso se ajustará en algún momento, pero mientras tanto, si no hay ganancia en ese mes, si no hay ganancia en ese trimestre, pues eso descapitaliza y necesariamente lleva a la quiebra a muchas personas. Joaquín maneja el tema mejor que nosotros y que puede dar más explicaciones. Realmente hay medidas que se hacen, digamos, de manera transitoria y se quedan o la dejan de manera permanente y van en contra
del sistema productivo. Porque, por ejemplo, si este año usted reportó determinada venta, determinada ganancia y usted pagó un impuesto en base a eso, entonces eso es lo que toman como referencia para el próximo año y usted tiene que pagar antes de vender. Es algo muy, muy penoso para las pequeñas empresas, por eso uno escucha a la gente de Codopyme y otros sectores que esto afecta, esto va de manera negativa en contra de las empresas que son la mayoría las MIPYMES. Más del 98% de las empresas en el país son MIPYMES. ¿Qué sucede? Nosotros vemos ahora diferentes líderes o candidatos políticos que hablan de que van a eliminar esto, pero la realidad es otra. Para usted destinar recursos a los programas sociales, usted necesita una entrada. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una demagogia en ese sentido. O sea, ¿por qué no se sientan y le dan siempre larga al tema de la reforma fiscal? Joaquín. ¿Por qué siempre le dan larga? No se quieren por el costo, los intereses por el costo político de lo grande. Pero hagan un pacto, hagan entre el liderazgo político en las próximas autoridades en el primer año, pónganse a eso. Cuando se habla, claro está, de reforma fiscal y todo eso, la gente piensa que se le pondrá más impuestos. Obviamente, es una noticia desagradable. Pero si pueden sincerizar de que aquel que está pagando una determinada cantidad de recursos, en un momento determinado va a bajar en una reforma lo que usted está pagando, porque se van a integrar nuevos contribuyentes. Se supone que la carga va a ser equilibrada, pero mientras usted tenga una poca o una minoría aportando o haciendo grandes aportes, usted va a tener un lío ahí, y por eso más préstamos todos los años. La gente reclama siempre mejores condiciones, más ayuda, etcétera. Y usted venir alegremente que va a eliminar determinadas cosas, no es fácil. Pero lo más preocupante es, señores, a veces yo digo, ¿en qué otro país del área se usa el anticipo? Eso es una pregunta, hay que ver eso. Ahora bien, todo lo que son iniciativas de los pequeños emprendedores están condenadas al fracaso, porque si usted tiene que anticiparle al Estado lo que se va a ganar, o lo que usted supuestamente se va a ganar, sí, y le paga ya por adelantado al Estado, eso es un absurdo. Pero a la gente hay que recordarle, porque a veces se nos olvida la cosa, que eso del anticipo, que era transitorio como medida a raíz de la quiebra de los bancos en los gobiernos de Hipólito Mejía, ahí fue donde se comenzó, lo hicieron transitorio, pero en el 2006 se convierte en ley. Sí. Ahí, y Leonel Fernández y Danilo Medina, y ahora que habían prometido que lo iban a eliminar, tampoco lo eliminaron. Pero dice, por fin el economista, el gran empresario Luis Abinader, lo promete en su campaña que a la llegada a él iba a eliminar ese anticipo por considerarlo abusivo. Ya va prácticamente de cara a su último año y se niegan a eliminarlo. Un abuso vulgar, anticapitalismo, porque ningún empresario que tenga que hacer esa diablura que le pide el Estado, señores, puede tener ganancias. Eso es un absurdo económico. Que hay un sistema, digamos, diseñado, ya sea a priori o como usted lo quiere interpretar, para afectar al emprendedor, al pequeño empresario. ¿Para qué se desgoda la economía? Fíjese el tema del anticipo. Pero cuando usted también comienza a ver el costo que tiene una empresa por tener una plantilla de empleados ahí, es alto. Y a eso se suma lo de las materias primas. A eso se suma un sinnúmero de cosas que la gente muchas veces dice, espérate, ya yo no aguanto esto, es mejor cerrar. Okay. Joaquín, entonces eso debe estudiarse. Bueno, Joaquín y Suero, ante las amenazas que se han estado diciendo que hay en contra de la Procuradora General doña Miriam Germán, que hay como una niebla que cubre el asunto, se está hablando de eso, pero ni se da un nombre, ni se le dice nada. Vamos a hacer conexión con nuestra compañera Vanessa Valdés, que nos trae una historia al respecto. Adelante, Vanessa, ¿qué nos tiene?
Muchísimas gracias. Conmocionada reveló la procuradora Germán Brito que las amenazas iban dirigidas directamente a su hijo. La intimidación viene a que personas vinculadas al narcotráfico, aún no identificadas, quieren manipular el trabajo contra la corrupción, que según estipula la magistrada, pretenden proteger a individuos privados de libertad. Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía, y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Germán habló en momentos en que salió de su despacho para agradecer el gesto de grupos sociales que se manifestaron en la sede de la Procuraduría para respaldar el accionar contra el lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado y otros delitos. Miriam ha recibido muchos embates, ha tenido obstáculos, ha recibido amenazas. Muchas de ellas las hemos conocido en los medios de comunicación, sobre todo la respuesta que ella ha dado a embate incluso del mismo poder político en la época de Balaguer. El pueblo y sus organizaciones advierten a quienes deben velar por su seguridad que la vida y la tranquilidad de la procuradora y de todo su equipo es un tema de alta prioridad y debe garantizarse cueste lo que cueste. Germán dijo que las investigaciones van en curso y se manejan a discreción y que no descansará hasta dar con los responsables. Ante la intimidación de personas ligadas al narcotráfico, la procuradora informó que no se dejará amedrentar. Con este informe yo concluyo mi reporte desde la Procuraduría General de la República. Retorno con ustedes. Gracias, Vanessa Valdés, por tu reporte, señores. Ahí está la gente apoyando a una mujer que trasciende en la República Dominicana, una mujer especial, una mujer con freno ético, doña Miriam Germán. Yo recuerdo que este espacio, Su Mundo con el Pueblo y Su Mundo TV, dieron a conocer esa noticia. Fuimos de los primeros. Sí, sí. Porque cuando empezó a caminar, pues nosotros nos comunicamos con el doctor Francisco Rodríguez, quien nos dio algunos avances y dijo que sí, que habían amenazas, no tenía muchos detalles en ese momento, pero que habían amenazas de narcotráfico para amenazar, perdonando la redundancia, amenazar a doña Miriam. Y en esta ocasión ella misma la confirma cuando dice que elementos provenientes del narcotráfico, a través de WhatsApp y llamada telefónica, le han amenazado a su hijo, un muchacho que tiene algunos problemas de salud. Entonces no es posible que ese tipo de acción se esté presentando. Y hay que ponerle ojo al Cristo, señores. El narcotráfico trata de pegar a la pared a las sociedades. Recuerden ustedes en Colombia, cuando se mató al procurador Lara Bonilla, luego se eliminó a Galán, candidato presidencial, y otros connotados funcionarios civiles y de la vida privada, se mató al director del periódico Excelsior y fue metiendo a Colombia en un terror de tal naturaleza que hizo invivible a Colombia. Le puso una bomba a un avión de Avianca y otros hechos delictivos. Entonces la sociedad tiene que pararse en dos patas, y excúsenme el término, que debe decir dos piernas, para darle todo el apoyo a doña Miriam, pero sobre todo cerrar filas en contra del narcotráfico. Porque esta sociedad, señores, lo hemos cogido a la che. Aquí está la droga que hace ola. No hay paraje, sección, municipio, provincia y localidad del país donde no se consuma droga más que arroz. Entonces, eso trae una espiral de violencia que termina en eso. Mira, es bueno señalar algo. Cuando nosotros observamos esas imágenes del día de hoy, vemos que ella salió a la parte frontal a dar esas declaraciones. Si tú estás siendo amenazada, ese no es el mejor lugar, procuradora, magistrada. No, como había una había Joaquín, un público que tenía una especie como de piquete a favor,
Porque si ella quiso agradecerse. Bueno, eso, si usted está bajo amenaza, no es la mejor forma, desde mi punto de vista. Es mejor que las declaraciones las dé en un lugar más privado hasta que se aclare lo que usted misma dio a conocer en el día de hoy. Que esta sociedad debe de proteger elementos o ciudadanos como ella, como Jenny Berenice, como Camacho. Que usted no esté de acuerdo en ciertos procesos para apresar o llevar a un caso, eso son otras cosas. Pero están siendo responsables con el tipo de cosas o el tipo de pasos que están dando. Entonces, eso es lo único que quiero agregar. Si usted está siendo bajo amenaza, no ofrezca declaraciones así como la estaba dando ahí. Y nosotros fuimos, de manera frontal. Nosotros fuimos como medio el primer canal, el primer multimedio que dio esta alarma. Así es. Dimos esta alarma y que gracias a Dios se va dando a conocer y que hagan lo que tienen que hacer las autoridades. Y señores, vamos a una pausa porque a veces me incomoda porque yo entiendo que si estamos hablando del problema del narco como tú estás hablando, que la sociedad tiene que ponerse, digamos, al frente de eso y sensibilizarse. El gobierno actual es producto del narcotráfico. Muchacho, no. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, porque aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Leonardo Suero. Bueno, señores, esta tarde tenemos realmente un invitado de lujo que va a aclararnos muchos temas importantes. Se trata del doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, bueno de estar aquí con ustedes, ¿verdad? En este espacio, es un mundo con el pueblo, es una oportunidad de nosotros contactar con el gran público. Doctor, la pregunta se cae de la mata, porque el tema ha sido discutido, ha estado en las redes sociales. El parecer del doctor Gómez sobre la entrega de la ciudadanía privilegiada al señor Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, año 2010. Su opinión, doctor, al respecto. Bueno, fíjese que el presidente de la República tiene la facultad de conceder la nacionalidad privilegiada a determinadas personas que han hecho un servicio a la República o a la humanidad. Y cuando eso ocurre, bueno, pues es un acto de gobierno común y pasa sin ningún tipo de ruido. Pero la verdad es que el haberle otorgado ese privilegio a una persona que como Mario Vargas Llosa es indudablemente un gran literato y un aportante a las letras hispanoamericanas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Con sus méritos personales, pero que con respecto a la República Dominicana asumió y ha asumido una actitud hostil que desdice mucho, ¿verdad?, del comportamiento que debió él asumir frente a un país soberano que tiene su estructura como Estado y materializa la administración de ese Estado como entiende. Su reacción fue respetuosa. Él lo coloca en una trayectoria de absoluta indignidad con respecto a nosotros y hasta ingratitud por el comportamiento que había tenido el pueblo dominicano con él. No solo esa legión de lectores, sino las personas que colaboraron con él cuando vino a hacer su novela, que él consiguió de mucha gente la colaboración, la ayuda, la orientación y la proverbial solidaridad del dominicano. Es decir, él vivió esa experiencia. No era para que se despachara utilizando los términos que utilizó en un asunto que no era de su incumbencia y que él tenía que respetar, porque los países, los estados, las naciones que tienen su soberanía,
se manejan, sobre todo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la nacionalidad, ¿verdad? Absoluta soberanía, autodeterminación. Y de verdad que me parece que en el caso particular el presidente no midió las consecuencias de esto, porque no es que se reivindique, es que no. Es que hay que entender que si hay un pueblo que ha luchado con denuedo, con determinación, por ser lo que es este pueblo. La República Dominicana no ha tenido nada fácil. Todos los países que han proclamado su independencia nacional viven tranquilos desde entonces. Nosotros no hemos tenido quietud. Después de proclamar la independencia, sobrevinieron muchos años de lucha, 12 años consecutivos, que entre encuentros, combates y batallas de trascendencia hubo más de 29 acciones. Y todo eso implicó vida, salud, ¿verdad? Y en buena medida la tranquilidad de una colectividad. Nosotros hemos luchado frente a grandes naciones por la libertad. Y el pueblo nuestro ha significado páginas de gloria. Esa acción del pueblo defendiendo su constitución en las calles con las armas es una página de gloria. Y todavía hoy, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, estamos defendiendo esa soberanía conquistada por nosotros. Oye, una lucha por esa nacionalidad. Y aquí todavía no se valora eso. Nosotros dijimos en unas declaraciones que desafortunadamente había una tendencia muy señalada, muy marcada de nosotros como dominicanos y sobre todo de los que nos han gobernado, de la clase gobernante, de los políticos nuestros, de genuflexión ante lo extranjero. Y le han dado rienda suelta a ese complejo de Guacanagarix. Y por eso usted encuentra las grandes avenidas de esta capital con nombres de gente que nunca hizo nada por nosotros. Y de manera inexplicable están ahí esas grandes avenidas con esos nombres. Y destacamos también otro elemento que habla de nosotros al respecto y que sigue siendo una vergüenza. Porque Benito Juárez, sin duda, una gran figura del mundo latinoamericano y con expresiones singulares y particularmente aquella que dice que el respeto al derecho ajeno a la paz. Pero ese no es un mérito suficiente, ni de él ni de ningún extranjero, para que esté con una gran estatua, con el dedo índice, señalando al emblema, ¿verdad?, de poder más elevado de un país, que es el Palacio Nacional. Señalando un extranjero, cuando ahí debió estar Juan Pablo Duarte, diciendo el gobierno a demostrarse justo y enérgico, de lo contrario no tendremos ni libertad ni estamos hablando de la estatua que está en la México con Delgado. Exactamente. Pero hay mucha gente que le ha dado un sentido distinto a ese señalamiento de Benito Juárez. No, porque le han preguntado ¿y dónde están los ladrones? Entonces él señala para allá. Mire, doctor, muy interesante. Vimos las declaraciones suyas en estos días. Y yo estuve mirando un análisis que hacía un intelectual de mucho respeto, el general Matos, un historiador. Creo que ese Soto Jiménez, general Matos, son de los grandes militares, guardias, que son grandes. ¿Cuál de los Matos? Matos, el general Matos. Ramiro Matos. Sí. Matos González. Pues él dijo, refiriéndose a este autor peruano, Mario Vargas Llosa, que es un intelectual bastante chueco, decía en otras palabras, porque es hasta irrelevante. Lo que ha sido es un gran comerciante de la literatura. Pero cuando él nos llamó a nosotros los parias del Caribe, como esto es su mundo y el pueblo, vamos a decirle al pueblo qué significa parias.
Según el diccionario, un paria es persona de la casta más baja en la India. Los parias no tienen derechos civiles ni religiosos. Persona que pertenece a la clase social inferior. Es una zona inestable donde florece el vicio y la delincuencia y viven los parias de la ciudad. Se un tiró por el suelo. Entonces, yo digo al final, entonces, en esos parias, ese país de parias, tú aceptaste una nacionalidad, una ciudadanía, pues debemos declararlo paralelamente con eso al padre de los parias del Caribe, darle ese honor. Pero además se refirió de manera inapropiada a la decisión del Tribunal Constitucional cuando emitió la sentencia 168-13 y también en un artículo que publica en el periódico El País de España nos llama a nosotros nazistas. Sí, eso es un insulto, pero por demás, si a alguien se le olvida, llegó a decir que las mujeres dominicanas eran prostitutas. Lo dijo Mario Vargas Llosa, a ese individuo yo tengo que decirle colega porque lleva mi propia ciudadanía. Compatriota, ese individuo. Bueno, mire, la verdad es que, como he dicho, debió reflexionarse. Porque yo reitero, él tendrá sus méritos literarios, pero no se trata de eso. Se trata de que la nacionalidad, mucho más la privilegiada que, de alguna manera, libra de los procedimientos que se le exigen a los demás ciudadanos que quieren optar por la nacionalidad dominicana. Tienen que cumplir con una serie de requisitos que se establecen a tales fines. Y eso se le otorga a una persona que no tiene mácula y que no tiene ningún tipo de situación con el país. Cuando esta persona ha pronunciado esos epítetos y esos señalamientos y esa descalificación a los dominicanos, eso es sumamente grave. Y eso no fue un asunto que fue contra una persona en particular, fue contra un pueblo. Sí. Y yo reitero que en una persona de ese nivel no se presume que hace nada por ignorancia, ni hace nada así por decir. A la ligera. Ligeramente, no. Esa persona lo hace con conciencia. Él empleó términos y nos asimiló a situaciones aberrantes. Llevarlo a nivel de los nazis y de la práctica nazi y de todo lo que ocurrió y de todo el desconocimiento de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, ¿verdad?, que se produjeron en ese ámbito, arrastrarnos a nosotros ahí. Eso fue un asunto grave que yo no sé ni siquiera cómo. No hubo una reacción para declarar a esa persona indigna. ¿Se me entiende? No grata. Así. Como se pretendió con el hijo. Porque no es una actitud aislada. Es un comportamiento que ellos, como familia inclusive, lo asumieron. Porque aquí tuvo su hijo como funcionario de la ONU. ¿Usted me entiende? En lo que tiene que ver con las personas en condiciones singulares dentro de las entidades que tiene la ONU para trabajar en estos países. Y ese personaje también asumió una conducta impropia y hostil contra el país. Es decir, que hay más de un caso. Además de él como persona, su propio hijo también asumió la misma actitud contra el pueblo dominicano. Entonces, por eso no se justifica. ¿Ha pasado en otras oportunidades que también se le haya otorgado la ciudadanía alguna persona que ustedes entiendan también que no se la merece? Mire, yo no recuerdo así, ¿verdad?, un caso tan increíblemente crudo como este,
Porque ya se había dado una situación en el 16. Recuerden que con motivo de una de las ferias del libro que le iban a entregar una premiación al mismo Vargas Llosa. Y eso generó un gran ruido aquí. Y hubo que diferir eso. Es decir, que es una conducta reiterada. Yo no sé quién le hace las labores de relaciones públicas a esa figura aquí en el país, pero hay alguien que se mueve. Son lobistas. Bueno. Porque esas cosas no ocurren porque sí, porque eso ocurrió en un gobierno y viene entonces este otro gobierno. Pero además, ¿quién asesoró al presidente actual para hacer eso? Y al pasado también. Porque cuando usted revisa, fíjese cómo lo señala, desde el 16. Sí, claro. Para mencionar, o sea, fechas. Sí. Y que venga arrastrando un rechazo tan alto y que de un momento a otro se le haya entregado la... Exactamente, porque yo digo, bueno, esta persona no ha tenido más que una posición distinta, ¿verdad? Ha tenido una diferencia en un punto de vista, en un caso en particular, pero no. Es que fueron unos ataques virulentos, desconsiderados contra un pueblo y contra un país. Así es. Inmiscuyéndose en cuestiones propias de la República Dominicana. Y entonces, oye, es hasta una cuestión que contrasta. Doctor, tenemos una situación en el país, y usted como conocedor del tema, y es esta migración ilegal, que de repente vemos que se sacan o se deportan ilegales de cualquier nacionalidad, y se ha denunciado en muchas ocasiones que se violan supuesta y alegadamente sus derechos humanos, pero que se le cobra en especie y cuando no en dinero, el dejarlo volver a regresar a la República Dominicana. Entonces eso es como darle vuelta a la rotonda, volverse la cola. ¿Cuál es la opinión que tiene el Instituto Duartiano sobre esta situación anómala en la aplicación de nuestras leyes migratorias? Mira, a veces uno tiene la sensación de que está ante un carrusel que gira sobre su propio eje y no cesa de girar. Y en lo mismo. No hay acciones en consonancia con la gravedad de la situación que se está presentando. Hay mucha indiferencia. Hay una actitud de evidente laissez-faire, laissez-passer. Deja que todo discurra y no pasa nada. Porque nosotros hemos dicho, bueno, mire, la voluntad política tiene que expresarse. Y la voluntad política se expresa si nosotros realmente ese muro en la frontera vemos que se impulsa de manera sistemática, ¿verdad? Si se empuja con atención a lo que está ocurriendo y la urgencia de esa verja, de ese muro. Segundo lugar, hay una situación de corrupción en torno al problema. Entonces, es necesario que eso se enfrente. Eso se enfrenta con persecución de la gente que incurre en las acciones impropias, pero también con políticas orientadas a restringir esa conducta. Doctor, vamos a pedir un segundito porque tenemos interacción con el público y tenemos varias llamadas ahí en línea. Vamos a darle paso a una para que usted prosiga ahí. Perfecto. Adelante, Su Mundo. ¿Quién y de dónde? Muchas gracias. Buenas tardes. A saludar al doctor Wilson Gómez y a la vez hacerle una pregunta. Hay una situación en los profesionales que están siendo egresados de universidades y para no mencionar los bachilleres, y es que esos profesionales no saben la historia de Duarte. Porque he visto que han hecho varias encuestas en la calle y le preguntan por Duarte y no saben quién es Duarte. Ni dónde Duarte nació, ni qué hizo Duarte por la patria, ni dónde Duarte murió. Entonces, quiero saber si el Instituto Duartiano le ha hecho una recomendación al Estado para que incluya la enseñanza de moral cívica a los estudiantes. Esa es mi pregunta. Sí, perfecto. Bueno, precisamente eso es lo que da razón de existencia al Instituto Duartiano.
Nosotros permanentemente estamos contactando a la población a través de las escuelas, de los liceos, de los centros de formación en sentido general. Miren, nosotros, por ejemplo, este fin de semana, la semana pasada, estuvimos en todo lo que es el noroeste del país, en toda la línea. Por un lado, con conferencias, por otro lado, con nombramientos y en cierto modo juramentación de centros duartianos que son los organismos de base. Y una de las demandas nuestras más sentidas es precisamente esa, que el Ministerio de Educación cumpla con lo que establece la Constitución de la República como mandato, como cuestión obligatoria. Ese numeral 13 del artículo 63, que manda, por un lado, que se enseñe la Constitución de la República en las escuelas. Sí. Por otro lado, que se enseñen los valores patrios. Por otro lado, que la historia nacional sea debidamente administrada. Esos son mandatos constitucionales, inclusive la propia Constitución dice que eso es garantía para la paz social, porque un ciudadano formado en valores, formado con compromisos con el país, precisamente valorando esa nacionalidad dominicana y diciéndole a la gente lo que le ha costado al dominicano ostentar esta nacionalidad, esta bandera que nos viene de Duarte y del juramento, ese nombre República Dominicana, ese escudo nacional, ese lema nacional Dios, Patria, Libertad, que viene de ese juramento y que está en el artículo 34 de la Constitución de la República como lema nacional. Todo eso, que son cuestiones esenciales, tienen que ser llevadas como enseñanza a las escuelas, pero hay una resistencia. Y nosotros hemos preguntado a los ministros de Educación, incluyendo el actual, que si hay presión de organismos internacionales para evitar que haya una enseñanza adecuada de lo que tiene que ver con la moral y cívica en las escuelas, no de que como eje transversal, como dicen. Doctor, con esta juventud dominicana metida en teteos y en fumadores de juca, donde se ha perdido la costumbre en la escuela nuestra de entonar las notas gloriosas del himno nacional como se hacía en otrora, que antes de entrar a las aulas se iba al patio de la escuela, un brazo de distancia y se cantaba el himno. Tanto el himno nacional como el himno de la bandera, se puede percibir que el patriotismo en las nuevas generaciones y hasta en la vieja ha decaído. Mire, en realidad yo tengo que ser honesto en esto. Señores, un ejército de jóvenes y niños se mueve en el país todas las mañanas, todas las tardes, a los centros escolares. Y aunque no nace del ministerio como una política, el profesorado mantiene viva la llama patriótica. Y esos jóvenes interpretan el himno con todas sus estrofas y se lo saben. Y lo hacen con entusiasmo. Y lo mismo el himno a Duarte, a Mella, a Sánchez, a la escuela. Hay ese trabajo importante de base que se mantiene. Ahora, ciertamente, hay un descuido con la cuestión de la moral y cívica, que eso se expresa, y eso no solo para las escuelas, para la educación formal. Eso tiene que llegar también por la vía de los medios de comunicación para una formación integral informal también. Que la gente asuma esa cuestión. Ahora, si nosotros, como está ocurriendo, porque yo le voy a decir una cosa a usted, ¿qué usted cree que ocurre en los municipios, en los distritos municipales, en las secciones, etcétera, el fin de semana? ¿Qué alternativa le presenta el Estado a la juventud? Tienen allí un centro para llevar los grupos de Bellas Artes, los grupos del Ministerio de Cultura o los grupos folclóricos de las universidades y de teatro. Hay alternativas, se le presenta alternativa a esa juventud. No. Esa juventud no tiene ninguna alternativa que no sea la bebida y el invento. Y lo vape. Usted me entiende, en el mejor de los casos los gallos. O sea, realmente
Hay un descuido porque que no se le da... La mayoría, incluyendo los municipios cabeceras de provincia, no tienen un cine, no tienen un teatro. Sí. No se le dan alternativas. Y esos grupos de teatro, de clásicos, folclóricos, las bandas de música, que hay tantas bandas de música. Bibliotecas. Porque yo debo decirle, hay muchos liceos de arte en el país que tienen bandas de música que usted se impresiona cuando esa gente... Pero no hay una política pública dirigida a fomentar eso, doctor. No hay una política. Tantas entendidas, eso no se está implementando, enseñándole a los muchachos música. Hay cosas, ahí sí, en algunos lugares se hace. Ahora, el problema es el siguiente. Esos mismos actores, esos mismos artistas que están en Bellas Artes, que están en el Conservatorio de Música, que están en Cultura, que están en el mismo turismo, oye, esa gente vive deseando exhibir y presentar su arte, claro, y no tiene dónde porque no hay una política orientada a eso, a presentarle como alternativa sana a la juventud, que haya esparcimiento sano. No hay eso, o sea, carecemos de eso, ¿entiende? Entonces, ¿qué alternativa tienen esa gente? Bueno, exactamente, doctor, el fomento del alcoholismo y de todo del vicio. Nuestra generación, doctor, y nuestros padres, nos criamos con un respeto tan grande al himno nacional, a los símbolos patrios, y uno ha visto que ha habido una degeneración. Y yo me pregunto si desde el punto de vista antropológico, cultural, para la dominicanidad, para el ser dominicano como ente, el nacionalismo, los factores culturales genéticos pueden pesar a la hora de uno acentuar la nacionalidad, porque yo estoy pensando precisamente, viendo todo esto de desacato, de estas facilidades, estos complejos de guacanagariz, como usted dijo. Recientemente, no hace tanto, el presidente actual nuestro dijo que él se sentía orgulloso de sus raíces libanesas. Entonces yo digo, ¿será que las raíces libanesas nos lo hacen sentirse auténticamente dominicano para defender al pueblo frente a afrenta de este tipo, como también ante una presencia masiva de extranjeros en las cuales dicen que lo están mandando fuera del país, que lo están repatriando, pero hay unas componentes para que se quieran quedando, y unos empresarios que dicen que si se van, entonces va a peligrar la cosecha, la producción nacional y la construcción. ¿Pesa eso, doctor? Sí, mire, yo creo que el sentimiento patrio, el sentimiento por el terruño, ¿verdad? Y por lo que es dominicano, eso pesa mucho. Y es de las preocupaciones nuestras muchas veces, porque pesa tanto el hecho de usted haber nacido, que nosotros somos en una gran mayoría gente de pueblo, y salimos temprano de los pueblos, pero sigue gravitando sobre nosotros, sí, la región, claro, el pueblo. Claro. Y esa es una de las preocupaciones a veces, por ejemplo, con esos niños que están naciendo en el país, y que se sabe muy bien que obedece a un programa y a un proyecto bien orientado. La invasión de los vientres. Sí, porque hace tiempo que eso está pasando. Aquí, señores, aquí nos aplicaron lo que es los planes de control de la natalidad. Eso vino con el programa de Profamilia en una época, ¿no? La llamada Asociación Pro Bienestar de la Familia. Nos aplicaron eso a nosotros, y de hecho la mujer dominicana asumió eso, y ha habido una reducción considerable de lo que es la población nuestra. Eso no se le aplicó a Haití. Compartiendo la misma isla, ellos con menos territorio y siempre con más gente que nosotros. Y esos planes no fueron llevados por esas entidades internacionales que lo impusieron aquí. No es de ahora que se ponen en práctica acciones muy concretas para afectar a la República Dominicana. Y, por supuesto, todo esto que está ocurriendo, que traen esas mujeres a parir, aquí no vienen a parir aquí, señores. Doctor, permítanos, sí, por favor, otra llamadita del público. Sí, cómo no. Adelante, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Marisa Encarnación del Simón Bolívar. Adelante. Quisiera hacerle al señor Ramírez una pregunta. El Ministerio de Educación
¿Se ha acercado en algún momento a ustedes como institución para ver qué se podría hacer? ¿O ustedes se han acercado a ellos para ver qué se puede hacer con la juventud en cuanto a los valores de moral y cívica que no se están inculcando como deben de ser en el sistema educativo ahora mismo? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería ahora mismo la sugerencia? O si ha habido algún interés de ambas partes en ver cómo eso se puede solucionar, ya que nuestra juventud ahora mismo no está defendiendo, no está conociendo los símbolos patrios. ¿Qué se podría hacer en cuanto al respecto? Y si ha tenido ustedes alguna oferta, por favor. Sí, mire, nosotros siempre hemos estado muy interesados en intercambiar con el ministerio, inclusive con el pasado ministro llegamos a suscribir un convenio que lo suscribimos, pero no se hizo mayor aplicación de su contenido, aunque nosotros insistimos mucho, pero logramos dar algunos pasos. Y lo hemos hecho en otras oportunidades. Hemos tenido ocasión de llegar a los maestros de ciencias sociales para formarlo en lo que tiene que ver con Duarte y la simbología patriótica, sobre todo el uso correcto de los símbolos, que es de las cosas más graves que ocurren en el país, el desconocimiento por parte de la propia autoridad. Usted ve frecuentemente que el mismo Ministerio de Educación usa indebidamente los símbolos y particularmente el escudo nacional. Y todos, sin excepción. O sea, ahí le iba, doctor, por favor, disculpe. ¿Cuáles son realmente los colores que deben llevar la bandera y el escudo? Porque vemos en algunas instituciones públicas una bandera con un azul que en vez de azul es morado. El azul nuestro de nuestra, y eso puede ser subliminal, porque sabemos que la bandera de los amigos de aquel lado, los haitianos, tiene un azuloso pero buscando el morado. Entonces eso se está aplicando en República Dominicana y en instituciones oficiales no se está utilizando la bandera con los colores que determina la Constitución y la ley. ¿Cuáles son realmente los colores que debe utilizar la bandera? Bueno, nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios con las casas que confeccionan banderas, con la finalidad de que se aproximen lo más posible a ese azul ultramar que señala la Constitución de la República, y el rojo bermellón, que nunca ha tenido mayor dificultad. Pero sí hemos tratado de que ellos asuman el escudo correcto, que es la versión de 1913, que fue oficializada en ese año, porque ya en ese año íbamos por 23 versiones. Cada caudillo quería su propia versión y hasta más de una. Pero, por suerte, en ese año, 1913, se oficializó. Y, en cierto modo, la Constitución de la República de 2010 reasumió ese decreto del presidente Noel de 1913, que vino hasta ilustrado porque Casimiro de Moya, que como ustedes saben era un hombre público, investigador histórico, político que llegó a ocupar la vicepresidencia, él se encargó y se preocupó y quiso que los dominicanos identificaran perfectamente el escudo, y ese decreto vino ilustrado. Permítanme otra llamadita, doctor, que las líneas están colapsadas. A ver, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Adelante, Su Mundo con el Pueblo. No, bueno. Adelante. Usted es un tema bueno ahí. Con el libaní de Egipto, Elías Abinadel. Iba un tema bien, y viene a meterse en la Constitución ahora. Digan el tema que están hablando de la plaga. Bueno, esta es su llamada. Muchas gracias. Sí, en lo que tiene que ver con la pregunta anterior, para completarla, nosotros nos reunimos inclusive con el ministro de Educación actual. Y efectivamente hubo un intercambio activo. Él tiene su particular manera de ser. Él es muy centrado, muy frío. Hubo un momento que le preguntamos, mire, nosotros tenemos la creencia, la percepción de que al ministerio llegan presiones de organismos internacionales como para que no se administre la materia moral y cívica
porque parece contravenir la agenda que tienen en práctica esos organismos internacionales y particularmente los Estados Unidos. Muy bien. Pero no respondió eso, en absoluto. No. Él no respondió. No le convenía. Tenemos más llamadas. Vamos a tomar otra llamadita. Adelante. ¿Quién y desde dónde? Sí, porque se nos cayó una ahí. Sí. Adelante. Menéndez desde Santo Domingo, República Dominicana. Ay. Adelante. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ustedes habían planteado, como la intervención de entidades extranjeras para que no se vuelva a restaurar en el país la moral y cívica. Especialmente los tentáculos hipócritas de la ONU. Así es. Perfecto. Muchas gracias por su llamada. Doctor, en Ruanda, en el año de 1994, existían o coexistían dos grupos étnicos. Los Tutsi, que eran una minoría, y los Hutus. Pero los Tutsi querían como minoría imponerse a los Hutus. Eso desató una guerra que en 100 días los Hutus mataron 1 millón de Tutsi. ¿Se puede eso reeditar en la República Dominicana? Mire, yo no creo que eso pueda reeditarse en esos términos aquí, pero no hay duda de que esta situación de continuar, ¿verdad? Lo que se está generando. Porque tenemos que admitir lo siguiente, nosotros tenemos un problema muy serio. La isla está en una situación de dificultad porque cuando uno de los dos países tiene problemas hay una repercusión en el otro, sin duda. Claro. Y Haití se agrava por muchas razones. Vienen una serie de acontecimientos que se han producido y que ellos no han podido superar, porque ellos sí que no han podido ponerse de acuerdo nunca y permanentemente tienen confrontación grupal, ellos, los haitianos. Con la República Dominicana ellos no han tenido mayores dificultades porque la República Dominicana nunca ha sido un país con vocación agresiva. Es decir, no se registra una sola acción que parta de la República Dominicana con respecto a Haití en ningún momento de la historia. Siempre la República Dominicana ha estado a la defensiva. Siempre. Todavía hoy. La verdad es que si no hay medidas de verdad, de envergadura, conforme a la situación que se está suscitando, si la comunidad internacional sigue con su indiferencia y empujando el problema para acá, pueden presentarse situaciones impredecibles, eso sí. ¿Entiende usted que está en juego la soberanía en estos momentos? Claro, y la seguridad del país, pero claro que sí. Porque yo le voy a decir una cosa a usted. La frontera sigue siendo frágil. Imaginaria. Aquí no hemos estado tomando ni adoptando las medidas necesarias para preservar la frontera, por más que se diga, porque todavía no hay una infraestructura en frontera que permita que un número importante de militares esté en frontera. Es decir, seguimos con las precariedades en la marca de la frontera. Y la inversión que se está haciendo, doctor, en ese muro es tirar agua al mar. Mire, yo creo que el muro lo que hay que ponerle es, en cierto modo, a la atención de vida. Pero eso tiene que necesariamente acompañarse de una serie de acciones, señores. Es decir, ese modelo, y nosotros lo decimos y lo repetimos, ese modelo que está en San Isidro para los militares, donde hay edificaciones que son propiedad del Ministerio de Defensa, y están esos militares con una vida digna ahí, donde tienen centros de formación, donde tienen hospitales, que tienen farmacias, que tienen instalaciones deportivas, ese es un mundo diferente. Ese es el mundo que hay que hacerle, construir al militar en frontera. Va a dar la primera brigada para allá. Pero con condiciones de dignidad. Sí. Porque si usted lleva al militar a pasar trabajo, a enfermarse ahí, no está en nada. Ahí hay que crear una infraestructura rápida. Que el Estado puede, el gobierno puede hacer eso rápido. Porque eso amerita urgencia y es un asunto de seguridad nacional. Se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿hay la voluntad de hacerlas? Y yo creo que una muestra de eso, Suero y Marino, ustedes recuerdan las imágenes que pasamos aquí
de la cantidad de camión que salía del país, o sea, estaba entrando hacia Haití de una manera violenta, donde solo se veía en el video a 2 militares que no encontraban qué hacer y con una caseta que no tenían las condiciones para ellos estar ahí. No, creo que ni siquiera las puertas son estructuras que usted puede decir que son seguras y que están en condiciones de resistir, ¿verdad? La fuerza de unos cuantos hombres. Mire, se necesita un esfuerzo. Fíjese bien, la Constitución de 2010 previó la necesidad de una ley especial para regular lo concerniente a la titularidad de la tierra en la frontera, para dominicanizar eso, para privilegiar el interés de dominicanos y dominicanas, para preservar lo que es la soberanía terrestre. A la fecha no se ha hecho nada, no se ha articulado un proyecto que se haya discutido y que tenga siquiera la perspectiva de ser aprobado. Doctor. Óigame, de tantos años después, 13 años después, ¿no? Doctor, usted en su condición de presidente del Instituto Duartiano, que sabemos tienen presencia, conozco Nueva York a Daisy Cabrera y quienes han estado allá, quisiéramos que este medio que lo están viendo todo el país a través de más de 50 canales en diferentes puntos del país, en toda la plataforma, para Estados Unidos y toda Latinoamérica, el continente americano, estamos también saliendo ahora mismo en vivo. Mándele un mensaje final duartiano a ese pueblo dominicano. Bueno, nosotros exhortamos a los dominicanos y dominicanas a mantener la fe. Nosotros estamos inspirado en el ejemplo de Duarte. Si algo nosotros podemos resaltar del padre de la patria y fundador de la República fue que en ningún momento perdió la fe en el pueblo, y ese pueblo que no estaba supuesto entonces a responder como respondió, supo emplearse a fondo y defender el interés nacional. Si fuimos capaces en una época que no teníamos ni siquiera la experiencia militar de enfrentar situaciones superiores y de salir airosos y exitosamente de esas dificultades, hoy día podemos estar seguros que este pueblo no permitirá que el despropósito de organismos internacionales, con el compromiso de gente que está aquí y que responde a esos intereses, porque aquí hay mucha insensibilidad. Aquí hay mucha gente que lo que le interesa son los mercados y que lo que quiere es mucha gente para hacer negocio, no importa de dónde vengan ni en qué condiciones. Y digo una cosa, realmente, no es cierto que no haya dominicanos dispuestos a trabajar en esos espacios que ocupan los haitianos. Aquí hay dominicanos dispuestos a trabajar. Ahora, tienen que pagarle dignamente y tienen que permitir que ellos puedan superar las necesidades que día a día se les presentan y que el trabajo tiene que darle de alguna manera respuesta a esas sentidas necesidades. Así que no perdamos la fe. Gracias, doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, por ese mensaje. Doctor, y vamos inmediatamente a conectar con la voz de oro de Multimedia Su Mundo. Estamos hablando de nuestro periodista Michael Monegro, que nos tiene un informe de estos minutos para los preparativos a lo que es nuestro gran noticiero de cada noche. Adelante, Michael Monegro. Muchas gracias, Marino. Saludos a todos. Yo quiero rodarles unas imágenes. Es la única información que les voy a presentar en estos minutos antes de concluir Su Mundo con el pueblo en este día. Miren, ¿qué ustedes creen que es eso? ¿Qué parece eso? Veneno, parece gasolina. Parece Culan. A mí me parece Culan, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se trata del lago artificial más grande de las Antillas que tenemos aquí, que es la represa, el lago de la presa de Atillo. Así está esa zona. Miren los peces muertos en la orilla de la presa. ¿Cómo va a ser? Esa agua está en la orilla, la mandan incluso los comunitarios de la zona. Ellos atribuyen esto a desechos de Barrick Gold, pero de eso hay que investigar si se trata de eso realmente, pero son imágenes de cómo está ahora mismo un tramo de la presa de Atillo, matando peces incluso que hay en ese lago, que repito es el más grande artificial
de las Antillas, y es lamentable que esta situación se esté dando y sin importar las causas. O sea, no importa si es por desechos de una minera, es simplemente el maltrato al medio ambiente, sobre todo que ayer estuvimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y así está hoy la presa de Atillo. Yo les dejo con esas imágenes. Esta noche en nuestra emisión estelar tendremos más detalles al respecto. Y hay que hacerle los análisis condignos a esa agua por los organismos oficiales, porque la Barrick Gold utiliza cianuro para desprender el oro y sacarlo. Entonces eso puede haber un envenenamiento colectivo de animales y de personas humanas, porque de esa presa se utiliza agua para el consumo humano. Y también va mucha de esa agua va a los cultivos de la zona también. El río Malgajita, que está en Sánchez Ramírez, su cauce parece un río de Coca-Cola. Imagínense. Y mire por dónde va esto. Sí. Ahí está el río Yuna. Y ese lago, como bien tú dijiste, tiene unos 50 kilómetros cuadrados de extensión que se comparten dos provincias, que es la provincia Monseñor Noel y la provincia Sánchez Ramírez, pero que ahí en ese lago se están desarrollando proyectos de piscicultura en jaulas flotantes y hay que investigar eso. Sí. Gracias, Michael Monegro, por las informaciones. Gracias, doctor Gómez, por su presencia aquí del Instituto Duartiano. Y gracias, amigas y amigos. Ustedes no me dejaron preguntarle a Michael, que eso puede ser kriptonita. Eso es la kriptonita. Por permanecer con nosotros, sigan con la parrilla de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. El único canal que no calla ni oculta la verdad. Suero, Joaquín, doctor Wilson. ¿Cómo no? Hasta la próxima, amigos y amigas. Nos vemos mañana.